Ponme el título de la predicación ahí. Hoy vamos a estar hablando de lo que complace al Señor. ¿Cuántos aquí quieren complacer al Señor? Déjame preguntar otra vez. ¿Cuántos aquí quieren complacer al Señor? Amén. Que se ata con lo que dice. Todos queremos complacer al Señor, ¿verdad que sí? Y de eso es que Dios quiere hablarnos. Porque Dios quiere que sus hijos le complazcan así como usted, que es padre, quiere que sus hijos le complazcan, ¿verdad que sí? Qué contento se siente el padre cuando sus hijos le complacen, ¿verdad que sí? Qué contento se siente el padre cuando sus hijos siguen sus directrices, ¿verdad que sí? Y qué triste nos ponemos cuando nuestros hijos son desobedientes. Pues así también le ocurre a Papá Dios. Usted y yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Todo ser humano es creación de Dios. Pero la Biblia nos dice que los que creen en Jesucristo, los que le han recibido, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos que entender esa gran diferencia, porque si usted le ha abierto su corazón a Cristo, usted es hijo de Dios. Y la Biblia dice que como hijos también somos coherederos con Cristo. Pero hoy vamos a estar hablando de lo que le complace a Dios. Y iglesia, mientras estaba allá en Florida, en 2 ocasiones el Señor me despertó con esto. Porque estamos entrando en lo que el Señor quiere, pero hay unos requerimientos del Señor. Y es lo que vamos a ver hoy. Como siempre, el primer verso no está en la Biblia. En la Biblia. No lo quiero oír eso. Si no está en la Biblia, Dios mío, ¿de dónde está? No está en el PowerPoint. Está en su Biblia. Así que yo le invito a que vayamos a 1 Samuel 15:22. Este pasaje ya lo habíamos visto hace unos domingos atrás. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Cuando llegue ahí, le invitamos a que se ponga de pie. Recuerde que nuestra espada es la palabra del Señor. Y usted tiene que tener su espada a la mano siempre. Eso no quiere decir que usted tiene que estar con la Biblia para arriba y para abajo siempre. Pero téngala aquí, en su corazón. Amén. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables y nos ministres a través de ella. Tú tienes algo especial para nosotros hoy. Este es el maná que tú has escogido para nosotros. Y nosotros nos acercamos a tomar de él, Señor. Ministranos, háblanos, enséñanos, instrúyenos, corrígenos, redacúyenos, conforme tu palabra. A ti te vamos a dar toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Se puede sentar.
Dios había enviado a Samuel a una misión y era acabar a todos los amalecitas, incluyendo al rey. Y Saúl fue, barrió con todo el pueblo, pero perdonó lo mejor del ganado para hacerle un sacrificio a Jehová. Y le perdonó la vida al rey. Como vemos en este pasaje que leímos, Dios se complace de los sacrificios, pero se complace mucho más de la obediencia. Porque las vacas que ellos rescataron era para sacrificárselas a Dios. Pero eso no fue lo que Dios le mandó a hacer. Dios le dijo que exterminara todo, incluyendo al rey. Y cuando Samuel confronta a Saúl con esa palabra nos revela a nosotros mucho de Dios. Más adelante, si usted sigue leyendo la historia, usted va a ver que Samuel mandó a llamar a Abimelech. Y Abimelech venía contento porque decía: el peligro de la muerte ya pasó. Pero no sabía que se estaba enfrentando a Samuel. Y cuando llegó, dice la Biblia que Samuel lo devolvió. Eso suena feo, ¿verdad que sí? Pero eso nos deja ver a nosotros un poco el carácter de Dios también. Dios es santo, santo, santo. Y más que sacrificios, más que holocaustos, Él quiere obediencia. Y es ahí donde vamos a hablar un poquito, iglesia. Voy a tratar de ser breve, pero quiero llegar al punto culminante, que es donde Dios nos quiere dar unas instrucciones. ¿Amén? Pero vuelvo y leo el pasaje nuevamente. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia facilita las cosas. Porque cuando usted y yo recibimos una instrucción, una dirección, y obedecemos, ¿verdad que las cosas fluyen fácilmente? Porque estamos haciendo las instrucciones que se nos dieron. Yo he estado leyendo el libro de Levíticos, y ahora estoy en Números. Son dos libros que casi no se leen, pero son dos libros extraordinarios para dejarnos ver la sumisión que Moisés tenía. Cómo Moisés obedecía al pie de la letra lo que Dios le decía que hiciera. Y cómo todo lo que Moisés hacía le salía bien. Porque Dios le daba la dirección exacta. Y yo quiero dirigirme a toda la congregación, pero muy en especial a estos hermanos que han abierto su corazón recientemente al Señor. No hay mejor forma que caminar la vida cristiana que obedeciendo la palabra del Señor. Te va a garantizar victoria siempre. Porque si nosotros examinamos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que en la gran mayoría de las situaciones difíciles en las cuales nos encontramos es porque o no consultamos a Dios, o si oímos su dirección, no la seguimos. Pero si seguimos la dirección de Dios, todo nos va a salir bien. Es promesa de Dios. ¿Se acuerda que habíamos citado también el caso de Elías, cuando enfrentó a los profetas de Balaam? Que él le dijo: hagan esto, esto. Y el Dios que conteste con fuego es el Dios. Y cuando le tocó el turno a Elías, él lo único que dijo fue:
Señor, como me dijiste que hiciera, he hecho. Muchas veces nosotros gastamos mucho tiempo en oraciones, que si nosotros obedeciéramos más, las oraciones serían pequeñitas, porque estamos haciendo lo que Dios dijo que nos hiciéramos. Y como estamos haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos, Él no necesita de mucha palabrería. Él lo que necesita es simplemente que nosotros hagamos lo que Él dijo que hiciéramos, y Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Y es ahí donde Dios nos quiere meter, a la obediencia a su palabra. ¿Se acuerda Felipe en el Nuevo Testamento que Dios le da unas instrucciones? Él siguió las instrucciones y un alma se salvó. Iglesia, no importa la instrucción que Dios nos dé, si nosotros la obedecemos, va a tener victoria. Aun cuando la instrucción suene ilógica para nosotros. Porque ese es el problema, que muchas veces nosotros razonamos a Dios. Y Dios no quiere que nosotros lo razonemos. Dios quiere que nosotros obedezcamos. Que nosotros obedezcamos. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, lo imposible se hace posible. Y si usted lee la Biblia, usted va a encontrar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cómo Dios hizo posible lo que era imposible. Imagínese usted en Éxodo capítulo 14 al pueblo de Israel frente al Mar Rojo, los egipcios, el ejército egipcio a la parte de atrás, y no hay escapatoria. ¿Qué hago? Dios le dice a Moisés: levanta tu vara y parte el mar por medio. Lo imposible haciéndose posible. En una ocasión, narra la Biblia que el profeta Eliseo estaba con un grupo de profetas y a uno se le cayó un hacha en un pozo, en el agua, y se hundió. Imagínense, de hierro. Y el profeta le dice a Eliseo: ay, era prestada. Sí. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros algo así? Que nos prestaron algo y... Pero el profeta oró y el hacha de hierro flotó y el hombre la sacó. Porque cuando obedecemos, Dios hace lo que es imposible para ti y para mí, Él lo hace posible. Pero el requisito es la obediencia. El requisito es obedecer. Y es la parte dura y difícil, ¿saben? Porque por naturaleza, usted y yo, ¿verdad que somos rebeldes? Sí. O pensamos que mi idea es mejor que la del Señor. Y entonces nos encontramos metidos en las dificultades que nos encontramos metidos. Y Él nos mira y dice: si hubieses obedecido. Si hubieses obedecido. Ahora mismo, iglesia, durante el servicio, a lo mejor el Señor le pone a alguno de ustedes que vaya a orar por otro hermano. Y usted dice: ay, yo no me atrevo. Ay, ¿qué va a pensar el hermano? Si el Señor te está enviando, el Señor te va a respaldar. Y muchas veces nosotros perdemos la bendición de ser usados por el Señor, pero ¿sabe qué? También le robamos la bendición al hermano, a quien Dios quería bendecir. El hermano Guille Ávila contaba que cuando él empezó en el ministerio evangelístico, él era maestro de ciencia, o sea, él tenía su trabajo full time. Y cuando él llegaba a las diferentes iglesias a predicar, le querían dar ofrenda. Y él decía: no, porque yo tengo mi trabajo, yo no tengo necesidad de que me den ofrendas. Ay, muchos pastores se alegraban: que bueno, hay que darle ofrenda.
día a una iglesia y un hermano se le acerca y le dice: hermano, tengo un mensaje de Dios para usted. Y él dice: amén. Dígame. Y el hermano le dice: cada vez que usted rechaza una ofrenda de una iglesia, le está robando a la iglesia. ¿Cómo que le estoy robando a la iglesia? Porque Dios quiere bendecir a esa iglesia a través de bendecirlo a usted. Y cuando usted rechaza la bendición que había para esa iglesia se estanca. ¿Se da cuenta? Y cuando Dios pone algo en nuestro corazón para compartirlo con alguien, estoy perdiendo el privilegio de que Dios me use y estoy haciendo que el hermano pierda la bendición. Porque aun cuando fuera palabra de corrección, cuando viene de Dios, hay sanidad. Porque ¿quién de nosotros, como padres, no corregimos a nuestros hijos? Y no lo hacemos porque lo odiamos, lo hacemos porque lo amamos. Pues así también el Señor. Así también el Señor. Ahora, el pasaje ese que leímos de 1 Samuel 5, 15-22 dice: y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, habla de obediencia y habla de prestar atención. Porque para usted y yo poder obedecer al Señor tenemos que prestar atención. Y sabe que el mundo se ha encargado de robarnos la atención. Podría decir en primer lugar con el Facebook. Porque qué mucho miramos el Facebook, ¿eh? Es una bendición, pero puede tornarse una maldición. Si no lo sabemos usar, si no lo sabemos controlar, nos empieza a controlar a nosotros. ¿Y qué me dice de los jueguitos electrónicos? ¿Ah?